A día de hoy puede parecernos increíble, pero sucedió en Madrid. En el año 66, el 6 de febrero, una misteriosa nave de origen desconocido fue avistada en las cercanías de la finca El Relajal, próxima a la casa de campo, sobre la que nos encontramos ahora mismo. Aquello se conoce como el caso Aluche y dio lugar al fenómeno Humo, el caso de contactismo alienígena más importante de la historia de España y conocido a nivel mundial. ...1966... El 6 de febrero la nave observada llevaba un extraño símbolo en su panza, símbolo del gobierno del planeta Humo, que serviría para identificarles en otras apariciones. 1967 se produjo un segundo avistamiento, de los más relevantes, el conocido Caso Valderas. Ese mismo año hubo un tercer avistamiento, en Oruro, Bolivia. 1969 es cuando se abrió la Clínica de Medicina Alien de Cañuelas, en Argentina, donde ofrecían una cura para el cáncer con tecnología humita. 1978 aparecieron en la Zapateira, en Galicia. 1985 fue avistada una gran nave humita desde el vuelo de Iberia IB-1331 sobre Teruel. 1989 aparecen en Voronezh, en Rusia, cuando aún era la URSS. Por último, volvemos hacia atrás en el tiempo, pues dicen los franceses que en 1950 pasaron por la Yaví y se llevaron 2 bolígrafos, sellos, un reloj despertador y hasta un contador de electricidad, entre otros objetos, recorriendo 14,6 años luz desde la estrella Wolf 424 para robar. Las naves humitas, vistas por todo el planeta, eran reconocibles por ir marcadas todas con un símbolo, el distintivo del gobierno de Humo, ahora sujeto de pleitos de propiedad intelectual, pero coincidente con el de una sociedad secreta italiana del siglo XIX, con una letra del alfabeto ruso, con el símbolo químico del uranio y con la runa Hagal, la runa madre, la del 666, número misteriosamente conectado con la fecha de la primera aparición en Aluche. Situémonos. Humo es el planeta de origen de esta raza alienígena que estuvo contactando con los españoles desde mediados de los 60. ¿Y a quién eligieron para hacer llegar su mensaje? Pues a un señor que escribía en la revista 10 Minutos, en el diario Madrid y que incluso salía por la tele. Se llamaba Fernando Sesma. ¿Y de qué forma le hicieron llegar su mensaje? Mediante cartas mecanografiadas, porque resulta que tenían los dedos blandos. Entonces tuvieron que contratar a un mecanógrafo y, siguiendo con esta lógica, un mecanógrafo contratado a través de un anuncio que pusieron en el periódico ABC. Pero no solo contactaban de esta manera, también hacían llamadas como esta. No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Y por qué fue él el elegido? Pues porque ya se carteaba de antes con otra raza alien. Y este conocimiento lo compartía en un local que estaba por el centro de Madrid, cerca del edificio de correos, lo que ahora es el ayuntamiento, llamado La Ballena Alegre, donde curiosamente 30 años antes se había compuesto el himno de la Falange. Bien, la gente iba a verle allí, de hecho congregaba mucha audiencia. Aquello era como ahora cuando tú te pones a ver un youtuber, pero había que ir al sitio. Y se reunía con sus compis de la Sociedad de los Amigos de los Visitantes del Espacio Buru, cuyo lema era creerlo todo mientras no se demuestre lo contrario. Nos podemos preguntar, ¿la gente se creía esto? Bueno, unos más que otros. Pero es que este hombre salía hasta en la tele. Nosotros tenemos, como muchos habitantes de otros planetas, una lógica que funciona como el computador electrónico, es decir, una lógica binaria, bidimensional, el sí, el no y los infinitos matices que se forman, que se puede responder todo. Pero hay seres cuyas neuronas tienen, digamos así, como una imposible de concebir para nosotros una tercera dimensión, una tercera respuesta. Claro, esto no es posible para mí ni para nadie, pero de todas formas, como esos dibujos que hacen los niños, vamos, que hacemos para hacer relieve, y que un niño imparcialmente dice que no hay relieve, pero que nosotros por la costumbre vemos un relieve, esos símbolos a mí me sirven en ese mare magnum de contradicción, de efectos un poco psicodélicos, para tratar de captar, de intuir, pero no puedo explicar más, claro, y además les ayudaba muchas horas. ¿Por qué son tan importantes las cartas Humo?
Más allá de las apariciones y sus testigos, los humitas nos legaron muchos de sus conocimientos. El grupo reducido de personas en torno a Sesma que las recibían elogiaban su elevado nivel científico, siendo analizadas hasta por prestigiosos especialistas como el francés Claude Poer. También fueron analizados teológicamente por el cura de Mairena, el padre López Guerrero, en su aclamado libro Mirando a la lejanía del universo. El fenómeno humo se hizo viral. Jiménez del Oso colocó el símbolo en el capó de su coche y Paul Naschy escribió El hombre que vino de humo. En ella se narraba la historia de un extraterrestre que llegaba de humo para dominar la Tierra, utilizando para ello a los monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Ich nehme an, Sie wundern sich, warum ich gekommen bin. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir vom Planeten Humo kommen. Las cartas Humo contenían informes científicos de todo tipo, donde se desarrollan temas de suma importancia para sus estudiosos, como la lógica tetravalente, el cosmos decadimensional, la transdisciplinariedad físico-médica o el desarrollo energentrópico neuronal. Ahora puede sonarnos extraño porque estamos más acostumbrados a términos como la medicina holística, la bioneuromoción o las terapias de sanación de útero, pero vayamos a algunos de los temas que nos ilustraron. El control de las necesidades fisiológicas en vuelo. Un dispositivo integrado en el recto recogía la defecación del viajero. Esta, en primer lugar, era deshidratada. Los residuos eran luego, mediante análisis químico riguroso, disociados y transmutados en oxígeno u otro elemento químico gaseoso. Computadoras. Decían que sus ordenadores funcionaban mediante sistemas analógicos y digitales combinados, utilizando la luz como portadora de información y adelantándose a la fibra óptica. Sociología. Explicaban que al tener un único continente, tenían un único idioma y menos especies animales que las que habitaban la Tierra en aquella segunda mitad del siglo XX. ¿Habremos estado inmersos en un proceso de humoformación de la Tierra? ¿Estarían así ellos detrás de esta extinción de especies que ha habido desde el primer avistamiento? ¿Planean invadirnos? Hoy nos acompaña, una vez más, Íñigo Rodríguez, experto en matemática alien y también en lógica tetravalorada humita. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Encantado, muchas gracias. Un placer siempre. ¿Me podrías explicar en qué consiste esto de la lógica tetravalorada humita? Claro que sí, es muy sencillo. Te pondré un ejemplo simple que explica cómo funciona la lógica multivalente. Imagina que tenemos un pollo y un huevo. Si decimos el pollo está en el huevo, al no entrar el factor tiempo en la ecuación, sería válida para ambos universos. Estaríamos en un caso de sí, sí. Si dijéramos el pollo no está en el huevo, también sería válida para los dos universos, solo que estaríamos en un caso de no, no. Sin embargo, si decimos el pollo entra en el huevo, estaríamos en un caso de sí, no, pero en el otro universo el pollo saldría del huevo, con lo cual estaríamos hablando de un no sí. De esta forma, la lógica del no, no, no sí, sí, no, sí, sí, tendría toda su coherencia. Deslumbrante explicación, Íñigo, pero cuando hablas de ambos universos, ¿a qué te refieres? Vale, según la teoría humita, nuestro universo sería doble. Habría un universo gemelo opuesto enantimórficamente. Es decir, sus orientaciones serían inversas, opuestas, y también serían opuestas sus flechas de tiempo. También según la teoría humita, en el otro universo se concentraría la antimateria, lo cual daría total explicación al par materia-antimateria. Pues me parece de lo más normal, Íñigo. Muchas gracias por habernos explicado estos conocimientos tan importantes para los estudiosos de la ciencia humita. Un placer. Hay una peculiaridad que señalaba José Antonio Alés, famoso presentador radiofónico y muy conocido por sus alertas ovni. Y es que los humitas nos lanzaban un mensaje de incredulidad. De hecho, en sus cartas solían decir siempre esta frase: no nos crean. Las cartas e informes, que venían mataselladas desde diversos países, fueron clasificadas por un señor de Sevilla llamado Ignacio de Arnaude y se pueden consultar en el sitio humo-ciencias.org. También hubo otro especialista sevillano, Antonio Moya Cerpa,
quien elaboró un diccionario español humita-francés con más de 400 palabras, como por ejemplo Oyagá, que es su estrella, Acho, que significa emisor, Eiyu, que quiere decir ángulos, Na, que son los árboles típicos de humo, Oe, que es suspensión, flotación. En uno de sus informes describen una máquina para organizar sinfonías de olores. Mediante una programación previa, la máquina se llama EI-KEI. Rafael Farriols decía haberla reproducido y que funcionaba. Entonces, de acuerdo con esta información humita, se me ocurrió fabricar este aparato, que es, digamos, como un tocadiscos, pero que en lugar de producir sonidos alternativos y sucesivos, lo que produce es una secuencia de olores que tú puedes predeterminar apretando. Bueno, primero, naturalmente, en lugar de ponerte los auriculares, lo que hay que ponerse es una mascarilla en la nariz, y con unas bombas que hay aquí dentro te va inyectando el aire que está en cada uno de estos matraces, cuyo matraz, cada uno de ellos lleva un olor distinto. Entonces, de una forma manual, apretando los botones, vas percibiendo una sucesión de olores. Otras muestras de tecnología humita recibidas son un altímetro que permite medir el valor de G en cualquier punto del universo, lo que parece muy útil. Un aparato de fotografía provisto de lentes gaseosas, como podemos apreciar en la imagen, tal vez fuese demasiado grande para los estándares actuales. Un aparato grabador de sonidos sin piezas móviles. Recordemos que en su momento se usaban grabadoras de cinta. ¿Hubo sombra de sospecha sobre el avistamiento ovni de San José de Valderas en 1967? Se han escrito infinidad de artículos, decenas de libros, y podemos afirmar que se trata de un acontecimiento fundamental en toda esta historia. Apenas se menciona en la documentación de humo, pero San José de Valderas pertenece a Alcorcón. Desde Alcorcón se domina Madrid y Móstoles. Y Móstoles de toda la vida se ha conocido entre los madrileños como el más allá. ¿Casualidad? ¿Serendipia? Aquí vamos a hacer un pequeño experimento con medios similares a los de la época. Se decía que Jordán Peña utilizó platos de plástico para simular los ovnis sobre los castillos de San José de Valderas. Se trata de una tecnología que a día de hoy ya no está a nuestro alcance, así que deberemos conformarnos con unos platos de cartón. De todos modos, si Jordán Peña llegó a ser el vicepresidente de la Sociedad de Parapsicología Española, ¿dónde no podremos llegar nosotros? Para este experimento me acompaña Isabel de Farnese, fotógrafa entrenada en captar ovnis. Como podemos apreciar, el plato no para de moverse con el viento, lo que no permite que podamos ajustar la lente de la cámara, ¿verdad, Isabel? Uy, no sale movido. ¿Quieres que lo levante más? Sí. Nada, borroso. Nada. Nada, movido. ¿Y así más lejos? Qué mal, no. Fíjense en que el supuesto ovni no para de moverse. No hay manera de que el objeto volante no identificado se esté quieto. Y así no se pueden hacer buenas fotos. Con el ratazo que hay que estar para hacer estas fotos, ¿cómo puede ser que nadie les viera en la época haciendo el ganso por la calle? Porque esto está rodeado de vecinos. Y en aquella época la gente no tenía móviles. Se tenían que salir a la ventana a fumar y a ver lo que hacían los demás para pasar el tiempo. Lo normal es que hubiese algún testigo que dijese no vi ningún ovni, pero había un par de señores ahí con una caña de pescar y tirando fotos a unos platos de plástico. Al menos eso entiendo. ¿Es que nadie les vio haciendo el gilipollas? Esa es la gran pregunta que yo creo que nos deberíamos de hacer en estos supuestos fraudes de ovni, en mi modesta opinión. Como se puede apreciar a simple vista en las fotos originales, el caso Valderas es de capital importancia, puesto que Antonio Rivera sacó junto a Rafael Farriols el libro Un caso perfecto en 1969, y fue un pelotazo, lo que hizo que escribir un libro sobre humo se haya convertido en un must, en una obligación para todo tipo de investigadores. Entre publicaciones de investigadores
Alguna que otra aparición ovni y congresos sobre humo nos plantamos en el año 1985, cuando fue avistada una gran nave humita desde el vuelo de Iberia IB-1331 sobre Teruel. En un espléndido día de verano, era el mes de julio del año 85, a las 2 de la tarde aproximadamente, en el tramo estábamos ya en la posición de Calamocha, sobre Calamocha, en la provincia de Teruel, y empezamos a avistar un pequeño objeto enfrente del avión, lejano, del tamaño de una pequeña lenteja, y creímos en principio que era un avión que venía en sentido contrario a nosotros. Bueno, aquello llegó un momento en que tomó el tamaño de un balón de fútbol. Ya se había hecho desmesuradamente grande y calculamos por el ángulo de elevación con que estaba y la altura que calculamos entre 25 y 30.000 metros, que podía tener el diámetro entre 3 y 4 aviones jumbo, del orden de 300 metros aproximadamente de diámetro. La bola compacta. No había ventanas, pero lo más llamativo, lo más posiblemente sobrecogedor fue que al pasar debajo, la esfera tenía una H abierta con un palo cruzado perpendicular a la línea horizontal del H, negro, brillante, definido, como si fueran unas compuertas retraídas o algún artilugio ubicado debajo de la esfera. Lo que acabamos de ver ahora podría parecernos un truco narcisista para ligar con las azafatas, pero agárrense a la silla, porque los humitas volvieron a aparecer en 1989 en Varonia. ¿Varonia? No, Voronezh. Voronezh. Estamos aquí con Ekaterina Eisenberg, investigadora paranormal y especialista en humo. Muchas gracias por venir, Ekaterina. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Un placer, de verdad. ¿Cómo describirías esta aparición de los humitas vista desde el lado ruso? Bueno, visto desde el lado ruso hay que ver un poquito más de cerca el suceso. En Voronezh lo que ha sucedido es una histeria de luces, una histeria, una oleada real de los ovnis. Estaban por todos los lados, los veía toda la gente comentaba lo de las luces, pero nada de humo. Qué raro, nada de humo hasta la llegada de los periodistas e investigadores desde Europa, desde España y desde Japón. ¿Podrías explicarnos qué letra del alfabeto ruso es el símbolo de humo? A lo mejor tiene que ver con lo que has dicho. La letra del alfabeto ruso es una letra cirílica, se llama Z, que es como una cosa así, con un palito en medio. O sea, lo extraño que ningún ruso realmente pondría una letra Z a un platillo volante. Y si en España se ve como un símbolo extraño, en Rusia es una letra común y corriente y una letra con la cual pues, la mayoría de palabras cutres empiezan. Las palabras cutres, o sea, como Sí. si aquí ponemos una M. Sí. ¿No te parece un poco desconcertante que apareciesen en Bolivia en el año 67 descritos como de 1,10 m y además yendo a atacar ganado, pero sin embargo en Rusia vuelven a ser los humitas de siempre, altos, rubios, de ojos azules? Opino que puede que fueran mutantes, al aparecerse en distintas regiones, que estén buscando ser semejantes a aquellos que les van a ver, en principio creo que para no asustarles. Bueno, pues entonces, retomando el caso Voronezh, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un montón de chavales que ven un avistamiento en un parque jugando un partido de fútbol y sí que se asustan, ¿no? Porque ven a un ser de 3 metros de alto y otro ser bajito bajarse de una nave y el ser bajito parecía un robot. Eso también es para mimetizarse con el entorno. Bueno, nosotros tenemos robots. Yo veo un robot y me parece comprensible. Sí, pues también posiblemente, pero bueno, en este caso diríamos que los humitas mutan de 3 metros a una cosa robótica. Algo así como nos pasa a los humanos. Más o menos. ¿Crees que tuvieron algo que ver con la desintegración de la URSS? Hombre, por supuesto que sí, vinieron desde humo y lo han desintegrado completamente, han dado dinero a Gorbachev, han dicho, termina con esto. Y se acabó. Y se acabó. Me comentabas antes que había presencia militar cerca de este caso, ¿verdad? Correcto, a unos escasos kilómetros de Voronezh había una base militar experimental del Ejército del Aire.
interesante, porque resulta que en Madrid, entre Lucha y Cuatro Vientos, lo que siempre hubo en campamento, que por algo se llamaba campamento aquello, eran bases militares también, de los zapadores ferroviarios, de los de radio, había tanques, había de todo. Ahora está desmantelado, pero fijaros cómo coincide con lo de Rusia. La verdad es que todo esto que hemos estado hablando resulta bastante inquietante. Muchísimas gracias, Ekaterina, por haber venido hasta aquí para ayudarnos a entender un poco mejor este caso de aparición UMNO. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Nada podía hacer sospechar, tras pasar por casi 3 décadas de gloria, el ocaso de humo en España al llegar los años 90. Se dice que fue algo impulsado por la proliferación de sectas organizadas en torno al culto humita, como la tristemente famosa Edelweiss de Eddie González, líder de la secta Legionario y Pederasta, o la sadomasoquista Piropos, liderada por Jordán Peña, quien fuera el primer fotógrafo de las naves Humo. Hizo carrera en el mundo del misterio a lo largo de todos estos años, hasta terminar confesando, cuando ya se encontraba mayor y enfermo, que podía haber sido todo un experimento social suyo, como cuando metes la pata en un grupo de Facebook. Quienes lo pusieron en tela de juicio, los menos al principio, atacaron la veracidad de las pruebas, cuestionaron a los testigos diciendo que se conocían de antes del avistamiento. Además, atacaban los informes Humo diciendo que se trataba de publicaciones científicas del extranjero, que no había dado tiempo de que llegasen a España. Siguiendo este hilo lógico, llegaban a decir que se trataba de un experimento sociológico de la CIA, que jugaba con la sociedad española para ver cómo reaccionábamos ante un descubrimiento como este. Y eso sí, dieron credibilidad a la confesión de Jordán Peña de los años 90, en la que decía que todo había sido un invento suyo, un fraude. Lo que no quita para que se hubiesen pasado durante 30 años vendiendo revistas, publicando libros, decenas de libros, rellenando miles de horas de programas de radio y televisión a vueltas con este asunto. Incluso Rivera también confesó haber adornado un poco sus libros por las presiones de la editorial, y aún así le siguen reconociendo como padre de la ufología española. Tampoco faltó el salseo. En el libro El hombre que susurraba a los humitas se dedican 3 páginas, de la 180 a la 182, para dejar en evidencia a Enrique de Vicente por haber creído que tenía unas fotos de un humita, el tal Day 98, pero en realidad había sido objeto de una broma por parte de Ignacio de Arnaude, el que clasificó las cartas. Experimentos sociales, bromas. Después de 30 años exprimiendo el fenómeno Humo en España, se dio por finiquitado, como si fuera un fraude. Pero, paralelamente, tuvo un resurgir en Francia, porque en 1991 se tradujo al francés el libro de Antonio Rivera, El misterio de Humo. Junto a este libro también salió una publicación francesa de un tal Jean-Pierre Petit, titulado Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Por si esto no fuera suficiente, se abrió el portal web humosciences.org, donde se subieron los informes Humo traducidos al francés, creciendo aún más el interés por este tema en aquel público. Como los humitas son una raza inteligente, decidieron que era el momento para ponerse en contacto con nuestros vecinos galos, y para ello, adaptándose a los tiempos, abrieron varias cuentas de Twitter. En 2012 apareció la cuenta de Twitter Oaxiboo6, dada por auténtica desde los grupos especializados en las cartas clásicas. Cuando parecía que terminaba lo de Humo, surge el experimento Twitter. Confirmando su hábil estrategia de autodescrédito, proporcionaron nuevos datos sobre su planeta. Matizaron la preponderancia masculina en su sociedad. En el tuit clasificado como OT95, de Oomo Toa, donde se explica que el Yie, la mujer, se somete enteramente a su esposo, señalando que las tendencias masoquistas de la hembra en Humo son más acusadas que las de la Tierra. Desde la cuenta de Oaxiboo6 dieron explicación a por qué en Humo velan para evitar las prácticas masturbatorias infantiles y así evitar que esto afecte a la función telepática. En la cuenta de Oyagaa Ayuyisaa confirmaron la intervención extraterrestre en casos de mutilaciones de ganado, el caso Vargina o el episodio Roswell. Podría sonar todo muy loco o muy lógico, según cómo estés de metido, pero de esta cuenta vino una advertencia profética. En mayo de 2015 anunciaron el hundimiento de la economía global entre 2019 y 2022. Guerra civil mundializada.
Tal vez nos cueste creer que las pirámides fuesen construidas por Homo sapiens, por hombres como nosotros, o que hace tan solo 60 años nuestros antepasados fuesen capaces de contactar con los ovnis, de cartearse con los alienígenas. Parece como si nos molestara que tuviesen coeficientes intelectuales superiores a los nuestros y pudiesen hacer multiplicaciones, restas, divisiones, todo sin utilizar la calculadora del móvil. Incluso podían encontrar sitios utilizando simples mapas, sin usar el GPS. Parece que tampoco somos capaces de concebir esta espiritualidad que tenían, esta concepción religiosa de la vida que les permitía elevarse y creer en fenómenos como el de humo. Creo que lo que nos pasa es que tenemos mucha envidia.